Hola y bienvenidos hermanos a nuestro canal Salvados de Dios. Hoy nos complace hablarles de una historia muy interesante, una historia que pudiera parecer hasta no real. Hoy vamos a hablar de un rey que fue descendiente del rey David, fue rey de Judá, y nos referimos al rey Joás. ¿Y por qué digo que esta historia pudiese ser, se pudiera ver como no real? Porque Joás empezó su reinado cuando tenía 7 años. Quiero hablarle un poquito de dónde viene esta genealogía de Joás. El punto de partida de este reinado es el rey David. Ustedes saben que el rey David tuvo un hijo que fue quien que continuó su reinado, que fue el rey Salomón. El rey Salomón tuvo diferentes hijos, pero quien continuó el reinado del rey Salomón fue Roboán. Asimismo, Roboán tuvo un hijo que se llamó Abías, y ese fue quien continuó el reinado. Luego Abías tuvo un hijo llamado Asa, que continuó el reinado. Luego estuvo Josafat, que continuó el reinado de su padre Asa. Luego vino el rey Joram, hijo de Josafat. Luego de aquí Joram tuvo un hijo que fue Ocosías, quien continuó el reinado. Y luego de la muerte de Ocosías, teniendo 7 años de edad, Joás, la madre de Ocosías, Atalía, abuela de Joás, se queda con la tutoría de Joás, y con la tutoría de Atalía, Joás inicia un reinado a la edad de 7 años, y un reinado que duraría 40 años. No quiero hablarle más de esto, más bien quiero que ustedes se sumerjan en esta maravillosa historia de Joás. Empecemos. ¿Cómo puede un rey, coronado a los 7 años, transformar un reino y luego perderlo todo? En este video, exploramos la enigmática historia de Joás, el rey de Judá, cuyo reinado comenzó con promesas de renovación y terminó en tragedia y traición. ¿Qué sucedió en el templo de Jerusalén que marcó el destino de un joven rey? ¿Y cómo las decisiones de Joás, influenciadas por la fe y la falta de ella, moldearon el curso de su nación? Sumérgete con nosotros en un relato de poder, redención y caída, mientras desentrañamos los misterios del reinado de Joás, un rey que vivió entre la devoción y la desviación. En un periodo crucial de la historia de Judá, un joven rey asciende al trono en circunstancias extraordinarias. Joás, con solo 7 años, comienza su reinado en Jerusalén, marcando el comienzo de una era que se extendería por 4 décadas. Dijo el consejero real, con asombro: Joás tenía 7 años cuando subió al trono y reinó 40 años en Jerusalén. Es un niño, pero sobre sus hombros descansa el futuro de nuestro reino. La influencia de la madre de Joás, Sibia de Berseba, y su crianza juegan un papel crucial en la formación de su carácter y su reinado. Dijo un ciudadano de Jerusalén, con interés: el nombre de su madre era Sibia de Berseba. Seguramente, su sabiduría y su amor moldearán al joven rey. Durante su reinado, Joás se destaca por hacer lo que agrada a Yahvé, una devoción influenciada en gran medida por la guía del sacerdote Joiada. Dijo Joiada, con sabiduría y cuidado:
Joás hizo lo que agrada a Yahvé durante toda la vida del sacerdote Joiada. Como su consejero y guía espiritual, me aseguraré de que sus caminos sean justos y fieles a las enseñanzas de Yahvé. Bajo la tutela de Joiada, Joás no solo crece como rey, sino también como hombre. Joiada, entendiendo la importancia de la familia y la continuidad, encuentra 2 esposas para Joás, con quienes tiene hijos e hijas. Dijo un habitante del palacio, con aprobación, Joiada encontró para él 2 esposas y tuvo hijos e hijas. Nuestro rey no solo fortalece su reinado, sino también asegura la continuidad de su linaje. La historia de Joás es una de crecimiento, influencia y la importancia de la guía sabia. A través de su reinado, se ve el impacto de las decisiones tomadas en la juventud y como They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Adobe Acrobat Studio, your team's home base. Collaborate within a shared PDF space. You've got your docs, your plans, your specs, and then invite the crew to build what's next. They talk up the teamwork. Here's an updated render. They think that this design could be a contender. And when somebody wonders what's the next step, AI helps you finish the rest. Bolts are tight, now your plan's refined. Run a smoother business when you're all aligned. Do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. La orientación adecuada puede llevar a un reinado que agrada a Yahvé. En un momento de renovación y devoción religiosa, el rey Joás, con un sentido de responsabilidad hacia su fe y su pueblo, toma la decisión de reparar el templo de Yahvé, un proyecto que simboliza tanto la restauración física como la espiritual. Dijo el rey Joás, con determinación. Posteriormente, Joás decidió reparar el templo de Yahvé. Es esencial que restauremos este lugar sagrado, para honrar a Yahvé y mantener nuestra fe viva. Joás convoca a los sacerdotes y levitas, encargándoles la tarea de recolectar fondos para las reparaciones. Sin embargo, se encuentra con una respuesta inesperada, una falta de urgencia por parte de los levitas. Dijo el rey Joás, con un tono de exhortación: id por las ciudades de Judá y reunid dinero suficiente de todos los hijos de Israel para hacer posible la reparación anual del templo de Yahvé. Haz esto rápido. Frente a la demora de los levitas, Joás se siente frustrado y preocupado. La importancia del templo y su reparación es un asunto que el rey considera de máxima prioridad. Dijo el asesor real, con preocupación, pero los levitas no tenían prisa. Parece que no comprenden la urgencia y la importancia de este proyecto sagrado. El rey Joás, en su deseo de acelerar el proceso, llama a Joiada, su jefe y mentor, cuestionándolo sobre la falta de progreso en la recolección de fondos, una tarea vital para la restauración del templo. Dijo el rey Joás, con firmeza: ¿por qué no has insistido en que los levitas recojan de Judá y de Jerusalén lo que Moisés, siervo de Yahvé, impuso de la comunidad de Israel para la tienda del testimonio? La conversación entre Joás y Joiada refleja la tensión entre la devoción religiosa y la realidad práctica de llevar a cabo un proyecto de tal magnitud.
La determinación del rey Joás de restaurar el templo es un testimonio de su fe y su compromiso con el legado de su pueblo. En un periodo oscuro para el templo de Yahvé, Atalía, con sus acciones y la influencia sobre sus hijos, causó un gran daño no solo a la estructura física del templo, sino también a su santidad y propósito. Dijo un ciudadano devoto, con desilusión, Atalía y sus hijos, a quienes ella pervirtió, no solo dañaron el templo de Dios, sino que incluso asignaron las rentas sagradas del templo de Yahvé a los Baales. Es una blasfemia y una traición a todo lo que nuestro templo representa. En respuesta a esta profanación, el rey Joás, en un esfuerzo por restaurar la santidad y la función del templo, toma una medida decisiva. Ordena la creación de un arca para la recolección de fondos destinados a la reparación del templo. Dijo el rey Joás. Con determinación, el rey mandó que hicieran un arca y la pusieran fuera de la puerta del templo de Yahvé. Es esencial que restauremos la santidad de nuestro lugar de adoración y reparemos el daño causado por Atalía y sus seguidores. La decisión del rey Joás de colocar el arca fuera de la puerta del templo simboliza un llamado a la acción para todo el pueblo de Judá, invitándolos a participar activamente en la restauración de su lugar sagrado. Dijo un sacerdote, con esperanza, esta arca, colocada por el rey Joás, es una señal de su compromiso con Yahvé y con el templo. Es una invitación para que todos nosotros contribuyamos a su restauración. La historia de Atalía, su corrupción y la respuesta de Joás reflejan la lucha constante entre la profanación y la santidad, entre la corrupción y la restauración. La acción del rey Joás es un paso crucial hacia la reafirmación de la fe y la devoción del pueblo de Judá. En un esfuerzo por restaurar y reparar el templo de Yahvé, se hizo un anuncio en todo Judá y Jerusalén. Este anuncio no era solo una convocatoria para la acción, sino también un recordatorio de las leyes y mandatos dados por Moisés en el desierto, reafirmando la conexión del pueblo con su herencia y su fe. Dijo el mensajero real, con claridad y urgencia, entonces se hizo pregonar en Judá y en Jerusalén, que lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado a Israel en el desierto, sería traído a Yahvé. Es un llamado a honrar nuestro pasado y a asegurar el futuro de nuestro lugar de adoración. La respuesta del pueblo fue abrumadoramente positiva. Oficiales y ciudadanos por igual acudieron con entusiasmo, trayendo sus ofrendas para el templo. Esta muestra de devoción y generosidad reflejaba el compromiso colectivo de la comunidad con la restauración del templo. Dijo un oficial de Judá, con alegría, todos los oficiales y todo el pueblo venían alegremente con su ofrenda, echándola en el cofre hasta que se pagaba todo. Es un momento de unidad y generosidad, un verdadero testimonio de nuestra fe y nuestro amor por Yahvé. La escena en Jerusalén era una de celebración y compromiso comunitario. Mientras las ofrendas se depositaban en el cofre, se palpaba un sentido de logro y esperanza. El pueblo de Judá, unido en su deseo de restaurar el templo, demostraba su fidelidad y su respeto por las tradiciones y mandatos de su fe. Dijo un ciudadano de Jerusalén, con gratitud, ver a nuestro pueblo unirse de esta manera, trayendo sus ofrendas con corazones alegres, es realmente conmovedor. Es un recordatorio de que, juntos, podemos lograr grandes cosas en nombre de Yahvé. Así, la recolección de ofrendas para el templo no solo aseguraba su reparación física, sino que también fortalecía. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue.
Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Establecía los lazos de la comunidad y reafirmaba su compromiso con las enseñanzas y la guía de Yahvé. En Jerusalén, la recolección de fondos para la reparación del templo de Yahvé se llevaba a cabo con un orden y una eficiencia notables. Cada paso del proceso estaba cuidadosamente organizado para asegurar la transparencia y la correcta administración de las ofrendas. Dijo un levita, con responsabilidad, cuando el cofre era llevado a la oficina real de control, a cargo de los levitas, nosotros verificábamos la cantidad de dinero que había en él. Es nuestro deber garantizar que cada ofrenda se cuente y se utilice adecuadamente para la gloria de Yahvé. La integridad del proceso era de suma importancia. El secretario del rey, junto con un representante del sumo sacerdote, supervisaba regularmente el manejo del cofre y del dinero recolectado. Dijo el secretario del rey, con diligencia, junto con un representante del sumo sacerdote, revisamos el cofre regularmente. Tomamos el cofre, lo vaciamos y luego lo devolvemos a su lugar. Este procedimiento se repite todos los días para asegurar la máxima transparencia. Este sistema meticuloso y la generosidad del pueblo de Judá resultaron en la recolección de una gran suma de dinero. La dedicación y el compromiso de todos los involucrados eran evidentes. Dijo un ciudadano de Jerusalén, con orgullo, es impresionante ver cómo se ha recolectado una gran suma de dinero. Nuestra comunidad ha respondido con un corazón generoso, y los encargados han manejado las ofrendas con gran cuidado y respeto. La historia de la recolección de fondos para el templo no es solo una historia de generosidad y fe, sino también de organización y responsabilidad. Refleja un momento en el que el pueblo de Judá, sus líderes y sus sacerdotes trabajaron juntos con un propósito común: restaurar y honrar la casa de Yahvé. Bajo la dirección del rey Jehoiada, los fondos recolectados para la reparación del templo de Yahvé se entregaron a los maestros de obra. Estos profesionales, expertos en su oficio, se dedicaron con fervor a la tarea de restaurar la casa de Dios. Dijo el rey, con determinación, el rey Jehoiada la entregaron al maestro de obras adjunto al templo de Yahvé. Es esencial que este trabajo se realice con habilidad y reverencia, para que el templo refleje adecuadamente la santidad de Yahvé. Los jornaleros, albañiles y carpinteros trabajaron incansablemente en la restauración del templo. Cada golpe de martillo y cada corte de madera eran actos de devoción y arte. Dijo un maestro de obra, con orgullo en su trabajo, los jornaleros, albañiles y carpinteros, nos dedicamos a restaurar el templo de Yahvé. En su reparación trabajaron también artesanos en hierro y bronce. Nuestro trabajo es un servicio a Yahvé y a nuestro pueblo. Bajo la supervisión atenta de los maestros de obra, las reparaciones avanzaron de manera eficiente y efectiva. El templo no solo fue restaurado a su estado anterior, sino que también se fortaleció su estructura, asegurando su durabilidad y belleza para las generaciones futuras. Dijo un artesano, con satisfacción, una vez que los maestros de obra habían comenzado, las reparaciones procedían bajo su supervisión, reconstruimos el templo de Dios a su estado anterior y fortalecimos la estructura. Es un honor contribuir a este sagrado proyecto.
La restauración del templo de Yahvé se convirtió en un símbolo de la renovación espiritual y la unidad del pueblo de Judá. La colaboración entre el rey, Joiada, los maestros de obra y los artesanos reflejaba un compromiso compartido con la fe y la comunidad. Dijo un ciudadano de Jerusalén, con admiración, ver nuestro templo restaurado y fortalecido es un testimonio del trabajo duro y la fe de nuestro pueblo. Es un lugar donde podemos reunirnos para adorar y celebrar a Yahvé, ahora y en el futuro. Así, la restauración del templo de Yahvé no solo fue una hazaña arquitectónica, sino también un acto de fe colectiva, uniendo a la comunidad en un propósito común y en la adoración a su Dios. Con la finalización de las reparaciones del templo, se presentó una nueva oportunidad para utilizar el dinero restante de una manera que continuara honrando a Yahvé. El rey y Joiada, actuando con sabiduría y devoción, tomaron una decisión significativa sobre cómo emplear estos fondos. Dijo el rey, con satisfacción, cuando terminaron, trajeron el resto del dinero al rey y a Joiada. Con estos recursos, podemos enriquecer aún más nuestro templo, dotándolo de utensilios necesarios para nuestra adoración. Con el dinero restante, se crearon nuevos utensilios para el templo, cada uno diseñado para mejorar la liturgia y las ceremonias de adoración. Estos objetos no solo eran funcionales, sino también hermosas obras de arte, reflejando la gloria y la santidad de Yahvé. Dijo Joiada, con reverencia, con esto se hicieron utensilios para el templo de Yahvé, vasos para la liturgia y para los holocaustos, incensarios y objetos de oro y plata. Cada uno de estos sirve para glorificar a Yahvé y enriquecer nuestras prácticas de adoración. Mientras Joiada vivió, se mantuvo la práctica de ofrecer holocaustos perpetuos en el templo. Esta tradición no solo simbolizaba la gratitud y el compromiso continuo del pueblo con Yahvé, sino que también aseguraba que el templo permaneciera como un centro de fe y comunidad. Dijo un sacerdote, con gratitud, así que, mientras vivió. Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise on Hulu and Hulu on Disney+. Joiada, ofrecieron holocausto perpetuo en el templo de Yahvé. Estos actos de devoción diaria nos recuerdan constantemente nuestro compromiso con Yahvé y la importancia de mantener nuestra fe viva. La historia de la reparación del templo y la creación de nuevos utensilios sagrados es un testimonio del resurgimiento espiritual de Judá. Bajo la guía del rey y Joiada, el pueblo no solo restauró un edificio, sino que también reafirmó su conexión con Yahvé y su legado de fe. Joiada, un hombre de profunda fe y sabiduría, llegó al final de sus días, dejando tras de sí un legado de servicio devoto a Yahvé y a su templo. Su muerte marcó el fin de una era en Israel. Dijo un ciudadano de Jerusalén, con respeto, entonces Joiada, envejeciendo, se llenó de días y murió. Murió a la edad de 130 años, dejando una huella imborrable en nuestra historia. En reconocimiento a su servicio excepcional, Joiada fue honrado con un lugar de descanso entre los reyes en la ciudadela de David, un honor raramente otorgado a alguien que no era de la realeza. Dijo un sacerdote, con admiración, y lo sepultaron con los reyes en la ciudadela de David, porque había servido bien a Dios y a su templo en Israel. Su devoción y liderazgo fueron una bendición para todos nosotros. Tras la muerte de Joiada, se produjo un cambio significativo en la corte. Los oficiales de Judá, buscando influir en el joven rey,
se acercaron a él, ofreciendo su consejo y cortejándolo para ganar su favor. Dijo un oficial de Judá, con intención, después de la muerte de Joiada, los oficiales de Judá vinieron a hacerle la corte al rey. Era una oportunidad para influir en las decisiones reales y asegurar nuestra posición en la corte. El rey, privado de la sabiduría y guía de Joiada, comenzó a depender de los consejos de estos oficiales. Esta nueva influencia marcó un cambio en la dirección del reino y en las decisiones del rey. Dijo el rey, con incertidumbre, el rey se dirigió a ellos en busca de consejo. Sin Joiada, necesitaba orientación, pero ¿serían estos oficiales tan fieles y sabios como el sacerdote que había servido tanto a Dios como a su pueblo? La muerte de Joiada y el cambio en la corte real representaron un punto de inflexión en la historia de Judá. La ausencia de su liderazgo piadoso y equilibrado dejó un vacío que sería difícil de llenar, y las decisiones tomadas en este periodo serían cruciales para el futuro del reino. En un giro trágico de los acontecimientos, el pueblo de Judá, desviándose de las enseñanzas y prácticas de sus ancestros, comenzó a adorar postes sagrados e ídolos, abandonando el templo de Yahvé, el Dios que los había guiado y protegido durante generaciones. Dijo un anciano judío, con tristeza, los judíos abandonaron el templo de Yahvé, el Dios de sus padres, para adorar postes sagrados e ídolos. Han olvidado las leyes y las bendiciones de Yahvé, atrayendo la desgracia sobre nosotros. Esta infidelidad provocó la ira de Dios, que cayó sobre Judá y Jerusalén. La desviación del pueblo de su fe ancestral no solo fue un acto de rebeldía, sino también una causa de gran sufrimiento y desolación. Dijo un profeta, con advertencia, por su culpa, la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén. Han provocado a Yahvé con sus acciones y ahora deben enfrentar las consecuencias de su desobediencia. En un intento de guiar al pueblo de vuelta al camino correcto, Yahvé envió profetas. Estos mensajeros divinos llevaron palabras de advertencia y llamados al arrepentimiento, pero sus mensajes fueron recibidos con oídos sordos y corazones endurecidos. Dijo un profeta, con urgencia, les envió profetas para que los hicieran volver a Yahvé, pero cuando estos dieron su mensaje, no quisieron escuchar. Nuestro pueblo se ha cerrado a la verdad, rechazando la guía y la misericordia de Yahvé. La resistencia del pueblo a los mensajes de los profetas marcó un periodo de gran desafío espiritual y moral en Judá. La negativa a escuchar y a cambiar sus caminos presagiaba tiempos difíciles para la nación, tanto en términos de su relación con Dios como de su estabilidad y bienestar. Dijo un ciudadano preocupado, con preocupación, nuestro rechazo a los mensajes de los profetas nos ha llevado por un camino peligroso. ¿Qué será de nosotros si continuamos ignorando la voz de Yahvé? Así, la historia de Judá en este periodo se convierte en una lección sobre las consecuencias de alejarse de la fe y la importancia de escuchar y atender las advertencias divinas. En un momento de crisis espiritual y moral en Judá, el Espíritu de Dios tomó posesión de Zacarías, hijo del respetado sacerdote Joiada. Con valentía y convicción, Zacarías se enfrentó a la corrupción y la infidelidad que plagaban a su pueblo. Dijo Zacarías, con una mezcla de tristeza y firmeza, el Espíritu de Dios tomó posesión de Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Se puso de pie delante de la gente y dijo, Dios dice esto, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Yahvé sin ningún buen propósito? Habéis abandonado a Yahvé, ahora Él os abandona. Las palabras de Zacarías, aunque verdaderas y necesarias, provocaron una reacción violenta entre aquellos que se sentían amenazados por su mensaje. En lugar de arrepentirse,
conspiraron contra él. Dijo un conspirador, con hostilidad, entonces conspiraron contra él. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. TaxAct filing software and live tax experts can help small businesses easily knock out their taxes. Actually, our experts can help you find deductions and credits for any sized business. Itty-bitty businesses, medium-sized, really big, mid-sized, small businesses, companies with 0 employees, and mom-and-pop conglomerates. Yep, our tax experts can help all of them. TaxAct. Let's get them over with. El mensaje nos desafía y amenaza nuestro poder. Debemos silenciarlo para mantener nuestra posición. En un acto de traición y crueldad, y con la aprobación del rey, Zacarías fue apedreado en el atrio del templo de Yahvé. El lugar que debía ser un santuario de justicia y paz se convirtió en escenario de un asesinato brutal. Dijo un testigo, con horror, por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo de Yahvé. Es una atrocidad que se cometa tal acto en este lugar sagrado. ¿Qué hemos llegado a hacer para permitir tal violencia y maldad? La muerte de Zacarías se convirtió en un símbolo de la profunda corrupción y la pérdida de valores espirituales en Judá. Su sacrificio puso de manifiesto la urgente necesidad de reforma y arrepentimiento entre el pueblo de Yahvé. Dijo un anciano judío, con tristeza y reflexión, la muerte de Zacarías, hijo de Joiada, es un recordatorio sombrío de lo lejos que hemos caído. Su sangre clama por justicia y por un retorno a los caminos de Yahvé. Así, la historia de Zacarías no solo es una narración de martirio, sino también un llamado a la reflexión y al cambio, instando a la nación a volver a los caminos de la justicia y la fidelidad a Yahvé. En un acto de olvido y traición, el rey Joás, quien una vez fue protegido y guiado por Joiada, se vuelve contra la familia de su benefactor. En un giro trágico del destino, ordena la muerte de Zacarías, el hijo de Joiada. Dijo un consejero real, con desilusión, el rey Joás, olvidándose de la bondad que Joiada, el padre de Zacarías, le había mostrado, mató al hijo de Joiada. Es un acto que mancha su reinado y traiciona la memoria de aquel que lo salvó. Con sus últimas palabras, Zacarías invoca la justicia divina. Su muerte no solo es un martirio, sino también una profecía de las consecuencias que vendrían para Joás y su reino. Voz de Zacarías, con una mezcla de dolor y profecía, Yahvé ve y se vengará. Estas fueron sus palabras al morir, una maldición sobre aquellos que habían traicionado la justicia y la bondad. Un año después, las consecuencias de los actos de Joás se materializan. El ejército arameo invade Judá y Jerusalén, causando estragos y ejecutando a los oficiales del pueblo. Voz de un soldado judío, con angustia, el ejército arameo hizo guerra contra Joás. Llegaron a Judá y Jerusalén, ejecutaron a todos los oficiales del pueblo. Es como si la maldición de Zacarías se hubiera hecho realidad. En un giro irónico, los arameos devuelven a Joás lo que había sido despojado de ellos, un acto que simboliza la pérdida total de Joás, no solo en términos de riqueza y poder, sino también de honor y legitimidad. Dijo un habitante de Jerusalén, con tristeza, y devolvieron al rey en Damasco todo lo que les habían despojado. Es una humillación para Joás, un recordatorio de que las acciones injustas tienen consecuencias.
La historia de Joás, desde su ascenso protegido por Joiada hasta su caída marcada por la traición y la injusticia, es una lección sobre la importancia de la gratitud, la justicia y las consecuencias de alejarse de los caminos rectos. En un giro del destino, el ejército arameo, aunque no era grande en número, fue utilizado por Yahvé como instrumento de juicio contra Joás y su pueblo. La infidelidad de Joás hacia Yahvé, el Dios de sus padres, había traído consecuencias devastadoras. Dijo un anciano judío, con tristeza, aunque el ejército arameo no había entrado en vigor, Yahvé entregó en su poder un ejército de gran tamaño por haberlo abandonado a él, el Dios de sus padres. Es un recordatorio sombrío de que no podemos abandonar a Yahvé sin enfrentar graves consecuencias. Los arameos, cumpliendo el papel de ejecutores de la justicia divina, trataron a Joás con severidad. Su tratamiento reflejaba el castigo merecido por sus acciones y su traición. Dijo un soldado arameo, con severidad, los arameos trataron a Joás como se lo merecía. Su traición y sus actos injustos no podían quedar sin respuesta. Después de que los arameos se retiraron, Joás quedó gravemente enfermo. Pero no fue la enfermedad lo que puso fin a su vida, sino una conspiración dentro de su propio círculo de confianza. Los oficiales de Joás, buscando venganza por la muerte de Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, conspiraron contra él. Dijo un oficial conspirador, con determinación, y sus oficiales, conspirando contra él para vengar la muerte del hijo del sacerdote Joiada, lo mataron en su cama. La sangre de Zacarías no podía quedar sin venganza. Así, Joás encontró su fin no en el campo de batalla ni a manos de un enemigo externo, sino en su propia cama, asesinado por aquellos en quienes había confiado. Su muerte marcó el fin trágico de un reinado que había comenzado con gran promesa. Dijo un ciudadano de Jerusalén, con reflexión, así murió Joás, y lo enterraron en la ciudadela de David, aunque no en los sepulcros de los reyes. Su reinado, que comenzó bajo la protección de Joiada, terminó en desgracia y traición. La historia de Joás es una narración de ascenso, caída y las consecuencias de alejarse de los caminos de Yahvé. Su vida y su muerte sirven como un recordatorio sombrío de la importancia de la fidelidad y la justicia en el liderazgo. En los anales de la historia de LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Whether your business has 6 floors or 6 employees, Walmart Business has everything you need to save time, money, and hassle. You can restock your break room with bulk ordering or bulk up your ordering team with shared payments. And you can get it all delivered straight to your business's door, whether that's on Wall Street or Main Street. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Judá, se registran los nombres de aquellos que conspiraron contra el rey Joás, llevando a cabo el acto final de traición que puso fin a su reinado. Dijo un historiador, con precisión, estos fueron los conspiradores: Zabad, hijo de Simat, la amonita, y Josabad,
hijo de Simbit, la moabita. Sus nombres y acciones quedaron grabados en nuestra historia como los ejecutores de la justicia por la muerte de Zacarías. La historia de Joás, marcada por la restauración y luego por la traición, incluye también detalles de sus esfuerzos por imponer tributos y su contribución a la restauración del templo de Dios. Estos aspectos de su reinado se registraron en el Midrash, en el Libro de los Reyes, ofreciendo una visión completa de su complejo legado. Dijo un sacerdote, con reflexión, en cuanto a sus hijos, el fuerte tributo que se le impuso y la restauración del templo de Dios, todo esto está registrado en el Midrash en el Libro de los Reyes. Su reinado, aunque marcado por la controversia, también incluyó esfuerzos significativos para el bienestar de nuestro templo y nuestro pueblo. Tras la muerte de Joás, su hijo Amasías ascendió al trono. La transición de poder en un momento tan tumultuoso fue crucial para el futuro de Judá. Dijo un consejero real, con esperanza, le sucedió su hijo Amasías. A pesar de los desafíos y las tragedias del reinado de Joás, hay esperanza de que Amasías pueda guiar a Judá hacia un futuro más estable y justo. La historia de Joás y la ascensión de Amasías al trono son recordatorios de la naturaleza cambiante del liderazgo y del impacto duradero que las decisiones de un rey pueden tener en su pueblo y su nación. Ahora te hablaremos de la historia, como está escrito en la Santa Biblia. Joás tenía 7 años cuando subió al trono y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba. Joás hizo lo que agrada a Yahvé durante toda la vida del sacerdote Joiada. Joiada encontró para él 2 esposas y tuvo hijos e hijas. Posteriormente, Joás decidió reparar el templo de Yahvé. Convocando a los sacerdotes y levitas, les dijo, id por las ciudades de Judá y reunid dinero suficiente de todos los hijos de Israel para hacer posible la reparación anual del templo de Yahvé. Haz esto rápido. Pero los levitas no tenían prisa, entonces el rey llamó a su jefe Joiada, y le dijo, ¿por qué no has insistido en que los levitas recojan de Judá y de Jerusalén lo que Moisés, siervo de Yahvé, impuso de la comunidad de Israel para la tienda del testimonio? Ya Atalía y sus hijos, a quienes ella pervirtió, no solo dañaron el templo de Dios, sino que incluso asignaron las rentas sagradas del templo de Yahvé a los Baales. El rey mandó que hicieran un arca y la pusieran fuera de la puerta del templo de Yahvé. Entonces se hizo pregonar en Judá y en Jerusalén, que lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado a Israel en el desierto, sería traído a Yahvé. Todos los oficiales y todo el pueblo venían alegremente con su ofrenda, echándola en el cofre hasta que se pagaba todo. Cuando el cofre era llevado a la oficina real de control, a cargo de los levitas, estos verificaban la cantidad de dinero que había en él. Luego vendría el secretario del rey con un representante del sumo sacerdote. Tomarían el cofre, se lo llevarían y luego lo devolverían a su lugar. Hicieron esto todos los días y recolectaron una gran suma de dinero. El rey y Joiada la entregaron al maestro de obras adjunto al templo de Yahvé. Los jornaleros, albañiles y carpinteros, se dedicaron a restaurar el templo de Yahvé. En su reparación trabajaron también artesanos en hierro y bronce. Una vez que los maestros de obra habían comenzado, las reparaciones procedían bajo su supervisión, reconstruyeron el templo de Dios a su estado anterior y fortalecieron la estructura. Cuando terminaron, trajeron el resto del dinero al rey y a Joiada, y con esto se hicieron utensilios para el templo de Yahvé, vasos para la liturgia y para los holocaustos, incensarios y objetos de oro y plata. Así que, mientras vivió Joiada, ofrecieron holocausto perpetuo en el templo de Yahvé. Entonces Joiada, envejeciendo, se llenó de días y murió. Murió a la edad de 130 años,
y lo sepultaron con los reyes en la ciudadela de David, porque había servido bien a Dios y a su templo en Israel. Después de la muerte de Joiada, los oficiales de Judá vinieron a hacerle la corte al rey, y el rey se dirigió a ellos en busca de consejo. Los judíos abandonaron el templo de Yahvé, el Dios de sus padres, para adorar postes sagrados e ídolos. Por su culpa, la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén. Les envió profetas para que los hicieran volver a Yahvé, pero cuando estos dieron su mensaje, no quisieron escuchar. El Espíritu de Dios tomó posesión de Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Se puso de pie delante de la gente y dijo: Dios dice esto: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Yahvé sin ningún buen propósito? Habéis abandonado a Yahvé, ahora Él os abandona. Entonces conspiraron contra él, y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo de Yahvé. El rey Joás, olvidándose de la bondad que Joiada, el padre de Zacarías, le había mostrado, mató al hijo de Joiada, el cual gritaba al morir: Yahvé ve y se vengará. Pasado un año, el ejército arameo hizo guerra contra Joás. Llegaron a Judá y Jerusalén, ejecutaron a todos los oficiales del pueblo y devolvieron al rey en Damasco todo lo que les habían despojado. Aunque el ejército arameo no había entrado en vigor, Yahvé entregó en su poder un ejército de gran tamaño por haberlo abandonado a él, el Dios de sus padres. Los arameos trataron a Joás como se lo merecía, y cuando se retiraron le dejaron muy enfermo, y sus oficiales, conspirando contra él para vengar la muerte del hijo del sacerdote Joiada, lo mataron en su cama. Así murió, y lo enterraron en la ciudadela de David, aunque no en los sepulcros de los reyes. Estos fueron los conspiradores: Zabad, hijo de Simat, la amonita, y Josabad, hijo de Simbit, la moabita. En cuanto a sus hijos, el fuerte tributo que se le impuso y la restauración del templo de Dios, todo esto está registrado en el Midrash en el libro de los Reyes. Le sucedió su hijo Amasías.